como llamemos, un sitio cercano en esa época a Jerusalén. Hoy en día, digamos que es un barrio, un distrito o una comuna de Jerusalén actual. Y se tenía y se conocía como el día séptimo del Sauce, porque adicionalmente de que se hacían los circuitos, como vamos a ver ahorita más adelante, también se golpeaba el piso con ellos. Y entonces también el otro nombre que recibe es el día del golpe de las ramitas de palma. Entonces ya sabemos que dábamos 7 circuitos y quienes refrendaron, ayudaron, colaboraron para que esta festividad tuviera tintes bíblicos, fueron los fariseos, de donde descienden nuestros actuales rabinos y de donde salen los hajamim de la Mishnah y de la época de los amoraitas. Generalmente se conoce ya, como hemos comentado, sobre la vuelta y sobre las Ochanot. Ochanot ya aparecen en la Mishnah y aparecen ya en los Midrashim actuales. Y las Ochanot son oraciones poéticas que tiene por finalidad solamente pedirle a Dios, sálvanos, por favor. Pero esta expresión, sobre todo los que han sido muy juiciosos y han asistido durante todos estos días a la sinagoga o han leído Alel, ¿no les parece algo parecido? Claro, en el Salmo 118, versículo 25, ahí hacemos referencia también a que nos salve Dios. Y estas oraciones, estos llamados poéticos, se hacían mientras se hacían las acafot, o se hacen, porque también se hacen en este momento, mientras se hacen los 7 circuitos, y se hacía en Shaharit o después de Musaf. Aquí vamos a distinguir algo. Lo que pasa es que ahora, por conveniencia, Musaf lo empatamos con Shaharit, pero yo me puedo levantar perfectamente el día del Shabbat a las 6 de la mañana, irme a mi sinagoga, hacer Shaharit, a las 7 estar listo, salir, irme a mi casa a descansar un buen rato y puedo regresar perfectamente a las 11, 11 y media de la mañana y hacer Musaf. Ambos tenían sacrificios independientes. Y esto pasa exactamente lo mismo con el recibimiento de Shabbat, que lo conocemos como Kabbalat Shabbat. Sobre todo en el hemisferio norte y en las épocas de verano, donde anochece bastante tarde, tipo 8:30, 9 de la noche. Entonces es muy normal que los adultos vayan con los niños y hagan temprano, 5, 5:30, 6 de la tarde, hagan Kabbalat Shabbat. Van a la casa, acuestan los chicos y regresan a la sinagoga más tarde para terminar el rezo de Arbit. Aquí tenemos exactamente lo mismo. Pero bueno. Pero ya nuestros tanaditas y amoraitas ya nos hablaban también sobre esta festividad y sobre estos rituales en el Tratado de Sukkah. Y se llevó y se comenzó a instituir
en la práctica, en las sinagogas, dentro del periodo de los Geonim. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Tenemos inicialmente la etapa de parejas, luego tenemos la etapa de los Tanaitas, comenzando con Hillel, Shammai y terminando con el tataranieto de Alel, que es Yehudá Anasí, el príncipe, el que reunió y editó la Mishnah. Posteriormente empieza un periodo que es el de los amoraitas, o la Gemara principalmente. Se termina este periodo más o menos 570, 580, alrededor de los 600. Y viene un periodo muy cortico, los Amoraim, que en sí son los que relataron, escribieron, formalizaron el Talmud. Y posterior a este periodo de los Amoraim, viene el periodo Geonim. ¿Y quiénes eran los Geonim? Que su singular es Gaón. Los Geonim eran los presidentes de las grandes academias talmúdicas de Babilonia. Básicamente habían 3 yeshivot muy grandes, 3 academias muy grandes, con grandes sabios, Sura, Umbedita y Najardea, pero ellas eran solamente los líderes espirituales. No los vamos a confundir con Exilarca. Pues Exilarca era, los dos Galuta, o eran el representante civil de los judíos en la diáspora, sobre todo en Babilonia. Pero ellos solamente eran autoridad civil, secular. No estaban nada que ver con los líderes espirituales. O sea que tenemos muy bien diferenciado poder civil y poder espiritual. Este periodo de los Geonim va más o menos desde el 630, 640 aproximadamente hasta uno hasta el 1000, otro hasta el 1038, pero digamos que hasta donde empieza Rashi. ¿Qué son los Rishonim de ahí en adelante? Ahora, ¿qué significa Gaón? Orgullo, esplendor o sabio en nuestro hebreo moderno. Ok. Ellos lo que hacían era transmitir y enseñar la Torá. Y tenemos un Gaón muy famoso en esta época, un gran sabio, el Gaón de Sadia, que él nació fue en Egipto, pero toda su vida profesional, llamémoslo de esta forma, la hizo en Babilonia. ¿Y por qué? Ah, bueno, aquí hay algo interesante. ¿Cuál es la gran peculiaridad que tiene el Gaón de Sadia? Hoy por hoy nos rasgamos las vestiduras cuando alguien hace un comentario de cualquier índole, sea científico, sea filosófico, así que está por fuera del judaísmo, de cualquier otro tipo de credo, en fin. O cuando alguien, un ortodoxo, ¿has leído tal cosa de los conservadores? No nos conocen,
o nosotros mucho, porque lo he escuchado, y dentro de mi sinagoga lo he escuchado 1.000.000 de veces, cuando alguien hace algún comentario, no, es que eso es reformismo. Entre nosotros mismos nos hacemos bullying. No, todos somos judíos, absolutamente todos. De pronto yo soy el equivocado y ellos son los que tienen un poquito más de verdad. De pronto soy yo el que tengo una visión tipo túnel. Como si yo tomara de pronto en un momento dado un tubo de 4 pulgadas y 1 metro de largo y tratara de mirar el mundo solamente por lo que alcanzo a ver. No veo nada. Yo veo solamente algo muy específico. Y vean todo lo que nuestros sabios nos están enseñando y nos enseñaron. Ser pragmáticos y no discutir ni rechazar los demás términos filosóficos. El Gaón de Sadia fue el primero que unió los componentes filosóficos griegos con la judía. Los integró, hombre, esto aquí es interesante y esto no pelea con esto. Ok, lo hicieron. O recordemos el caso que también les he comentado aquí hace poquito, de Rabban Gamliel, que no tuvo ningún problema ir a Acko y entrar al baño público sabiendo que allí existía y había una estatua de Afrodita. ¿Tuvo problema alguno? Ninguno. Él no iba a adorar a Afrodita, él simplemente iba a bañarse. Eso es pragmatismo. Y hoy nos rasgamos las vestiduras por determinados comentarios, porque leemos determinado libro o porque no estamos de acuerdo en un momento dado con determinadas posturas filosóficas, como si nosotros tuviéramos la verdad absoluta. En esta época de los Geonim nacen lo que hoy conocemos como las responsas. Ahí nacen las responsas. ¿Y qué es una responsa? Es cuando alguien o un rabino o cualquier judío eleva una consulta o una pregunta de algo muy específico a un gran sabio. El sabio lo que hace es ir, mirar la historia de esa halajá en un momento dado, cómo nació, si ha tenido modificaciones durante su tiempo, cómo eran las costumbres en otras partes. Y una vez tenga toda una visión completa de los últimos 20 años a la actualidad, responde sobre su pensamiento. Primero dice, esto empezó así, fue así, hubo estas modificaciones, en Europa del Este había esta costumbre, los yemenitas tenían esta costumbre, los de Babilonia esta otra costumbre, y enseña, explica, coloca de antemano y luego dice, creo y estimo que se puede hacer en la actualidad de esta forma. Eso son las famosas responsas. Hay responsas muy famosas, como las del Rambam, que conoce como las cartas yemenitas. Eran responsas en sí. A él le hacían la consulta y él contestaba según lo que él encontraba en la Torá, en el Tanakh, en la Mishnah, en el Talmud, y luego él, con su raciocinio, porque era un hombre con los pies en la tierra, les explicaba cuál era su posición. Entonces, y va hasta el siglo
11 aproximadamente, este periodo. ¿Y por qué decae, digamos que tan bruscamente, estas academias? ¿Por qué se acabaron en el siglo entre el 10 y el 11? Empezando el 1000, 1100, 1050 aproximadamente. Varias razones. Primera, ya para el año 1100, los árabes ya los musulmanes habían tomado gran parte del mundo que se conocía en esa época, todo lo que era Arabia Saudita, todo lo que hoy es Irak, lo que era Babilonia en esa época, ya todo lo que era Persia, comenzaron ya a tomarse en Anatolia, también ya estaban tomando y llevando su credo hasta la India, pasando por Pakistán, por Afganistán. Los mongoles también en ese momento ya estaban empezando a dar el giro hacia la religión musulmana. Tengamos en cuenta que también en el 1100 arranca la primera cruzada. Entonces, todos estos factores hacen que estas grandes academias y estos grandes centros de estudios judíos en Babilonia decayeran. Pero surgen los grandes sabios en España y sur de Francia, como comenté ahora, con Rachi, sus hijos, sus nietos, sus yernos, sus nietos, Rambam, bueno, y una serie de sabios que se vinieron en cascadita. Entonces, esa es una de las grandes paradojas. Cae Babilonia, pero surge inmediatamente en Europa y más adelante empieza a surgir en el mundo askenazí, en especial la Alemania. Siguiendo con nuestro Ochanot, sabemos, como les comenté, que eran poemas, son rimas, son oraciones que están compuestas con unos fines específicos, incluso los hay para la salvación del exilio, de redención, súplicas por muchas cosas que se pueden en un momento dado, incluso las hay para el Shabbat intermedio de Sukkot. No se nos haga extraño hoy, 5781, de pronto en alguna sinagoga, en algún lugar del mundo, algún rabino que tenga una gran capacidad literaria haga una Ochanot solicitando, pidiéndole a Dios, suplicándole a Dios que nos quite ese pequeño microbio que hay en el mundo y que nos está haciendo la vida a cuadritos en este instante. Entonces, las Ochanot tienen muchas variantes. Cuando estaba el templo, gran parte de las Ochanot era suplicando por lluvia. Y se conoce también con ese mismo propósito. Esos eran los golpecitos que se daban con los sauces al piso, pidiéndole a Dios que nos diera una buena temporada de lluvias. Una vez se terminaba las súplicas y se hacían los golpes en la tierra, se depositaban las ramas de sauce a los alrededores del altar. Ya estas oraciones específicas de Ochanot, como dije, empiezan a aparecer en los Sidurín, ya con el Gaón de Savia. Tienen, como les comenté ahora,
múltiples targets, súplicas. Lo importante es hacerlas de corazón. Pero después del siglo XIII-XIV, que la cábala comienza a regarse como pólvora por Europa y pasando a Tierra Santa, vienen los piyutim, que son poemas litúrgicos también. Y aparece ya los famosos 7 invitados, los Ushpizin. Tengo entendido que la profesora Rita hizo una charla sobre ellos en esta noche para la AIM. No pude verla, estaba en el momento ocupado, pero ya tengo el link para escucharlos mañana. Gilbert. Sé que sí, escucho. Gilbert. Es que está entrando mucho ruido por tu micrófono. Pensé que era un micrófono que estaba entrando. El problema es que yo tengo una cancha atrás a mis espaldas. Y en este instante están haciendo práctica de fútbol. Perfecto. Si sigue, ahora, si es mucha la molestia, no tengo ningún problema. Me dan 5 minutos y me bajo al primer piso. Tú le das manejo, ¿vale? Ok, tú definas. Vale. Si se llega a complicar mucho, me avisan, por favor. Sí, estaba maluco, pero vamos a ver si le puedes dar manejo. Ok, vale. Gracias. Le estaba comentando a ustedes los Ushpizin, que son los 7 invitados místicos que se inventó la cábala. Eso es un invento de ellos. Yo creo que si nuestros jajamín se levantaran de la tumba y vieran eso, por favor, vuélvanme a enterrar. Pero es respetable todo lo que tenga que ver con cábala. E incluso, no es que yo desacredite totalmente la cábala. Voy a terminar incluso hoy la charla con un concepto cabalístico que a mí me parece muy bonito. Ya hablaremos de ello en un momentico. También se denominan como Ochanot las ramas de sauce con las que se hacía la petición de agua y se dan los golpes en la tierra. Eso también lo tenemos en el Talmud de Babilonia, en el Tratado de Sukkah. Y, a ver, aquí ya viene algo, y es algo especial. Y voy a hablar en este momentico, cuando el templo estaba en pie. Cuando el templo estaba en pie, sí, el primer día de Sukkot caía en Shabbat, se permitía o permitieron los fariseos y en sí lo que es el tribunal judío, que era el Beit Din, o ellos permitieron que se hiciera el levantamiento del lulav. Y se me olvidó decirle a ustedes que entre los 6 primeros días se hace una akafá diaria. Solamente se hacen las 7 akafot en el último día, que es Hoshana Rabbah. ¿Y por qué permitieron los del Sanedrín que las personas pudieran transportar de sus casas, que es un recinto privado, pasarlo por recinto público y volverlo a llevar a un recinto privado como era el templo, y pudieran hacer el levantamiento del lulav? Porque
ellos explicaron y le dieron la connotación que eso era netamente bíblico y que incluso ese mandato estaba por encima del Shabbat. Hoy me critican porque llevo en carro a mi sinagoga cuando vivo a 12 o 14 kilómetros de distancia. Vean cómo es la vida, amigos. Nuestros sabios no tuvieron problema de decirles, por favor, lleven el lulav. Y aquí en el otro. Para el séptimo día, si Hoshana Rabbah caía en sábado, también lo permitían. Pero ¿qué hacían entonces en esa época si era para el séptimo día? Que tenían que ir, iban el día viernes, cortaban las ramas de sauce, las llevaban y las dejaban en el templo. Y hacían la oración que decía, si mañana llego y no encuentro mi sauce, lo regalo, lo dono. ¿Por qué? Tengan en cuenta, amigos, que para esta misbah, el lulav tiene que ser propio. Entonces, ¿qué pasa en una sinagoga donde nomás hay 2, 3 o 4? Apenas tenemos 5 o 6 lulavim, entonces, ¿qué hacemos? Muy sencillo. Y ustedes me van a decir, yo estaba en una sinagoga y estuve en el tercer día de Sukkot, hicieron como 8 vueltas. Yo no le discuto eso, puede ser cierto. Pero solamente un judío hace el circuito, uno solo, que es lo que normalmente se acostumbra. La persona que ya hace el circuito, la akafá, una vez lo termine, viene y le dice a alguien que no tiene el lulav, y le dice, te lo regalo. Ya es de posesión de la persona y ya puede ir a hacer la akafá. Como la persona es correcta, honesta, ética, una vez termine, va al antiguo dueño y le dice, te regalo este lulav. O sea, lo devuelve. Eso hay que tenerlo muy claro. Y entonces, en la época del templo, por lo general, entonces, para que las personas no se preocuparan, los Kohanim bajaban y conseguían los autos y los llevaban y se los tenían listicos para la misbah. Pero resulta que en una época, los beuticianos, ¿qué hicieron? Como no estaban de acuerdo con la misbah, fueron y le colocaron piedras encima de los sauces. Y ustedes van a preguntar, bueno, ¿para qué colocaban piedras? Muy sencillo, para que no pudieran realizar ese ritual, esa misbah. Pero, ¿y por qué no quitan las piedras? Porque no se puede tocar ni mover piedras en Shabbat. Y por esa misma razón, hoy en día, si el primer día de Sukkot cae Shabbat, como nos cayó en este año, no podemos tocar el lulav. No podemos hacer el levantamiento. Así fuéramos el día viernes y lo dejáramos en la sinagoga. Te dicen, no, lo tengo en mi sinagoga, yo no tengo que transportar el día de Shabbat, el lulav, entonces yo sí puedo hacer mi akafá en Shabbat. No puede. ¿Por qué?
Mutzei. Esa es la razón por la cual no se puede realizar. No, en Shabbat no podemos tocar cosas que normalmente tocamos entre semana. Entonces, no podemos tocar las piedras, no podemos tocar nada que sea vegetal, ramas, flores, porque si no, entonces la señora y los que les gusta jardinería dice, hoy es Shabbat, como no tengo que trabajar, me voy a arreglar mi jardín. No. Shabbat es un día de total descanso. No se puede hacer lo que normalmente hacemos entre semana. Pero aquí viene algo más bonito. Y es, bueno, ¿y qué pasa si Hoshana Rabbah nos cae el sábado? ¿Ay, qué pasa? ¿Esa misma sencilla ya de petición de agua va a estar por encima del Shabbat? No. Y entonces, ¿cómo hicieron nuestros antepasados cuando estaba el templo en pie? Muy sencillo. Vea también lo pragmático que ellos eran. No eran tan cuadriculados como lo queremos ser hoy. Ustedes saben que en esa época el calendario, el Sanedrín lo determinaba cuando habían 2 o 3 personas que llegaban y decían, hemos visto la luna nueva. Rosh Chodesh. Ok. Y avisaban a las demás comunidades que ya anoche había empezado Rosh Chodesh. Ok, perfecto. ¿Y qué pasó? Muy sencillo. Cuando llegaba Rosh Chodesh de Elul, inmediatamente ellos calculaban y miraban qué día iba a caer Hoshana Rabbah. Es que nos va a caer un sábado, Hoshana Rabbah. No, muy sencillo. Entonces colocamos el día de 30. Este mes de Elul va de 30. Ya cómo lo cuadran. O lo colocamos de 29. Quitaban o agregaban un día, dependiendo de lo que necesitaran. Para que nunca cayera Hoshana Rabbah en un Shabbat. Hoy, ustedes van a decir, bueno, ¿y qué pasa hoy? Amigos, Hoshana Rabbah, después de que nuestros sabios hicieron el calendario para no depender de si, porque ustedes saben que comenzaron a sabotear cuando estaba el templo en pie sobre Rosh Chodesh. Ellos normalmente hacían señales con unas antorchas de loma a loma. Entonces, digamos que los gentiles comenzaron a sabotearlo colocando 2 días antes, un día antes, o 3 días antes, 3 días después seguían haciendo señales y entonces la gente se despistaba. Fue cuando se creó el calendario judío y nuestros sabios, ¿cómo lo hicieron? No tengo la más remota idea, estoy sincero. No lo sé. Pero lo que sí les sé decir es que nunca Hoshana Rabbah cae en un Shabbat. Y les garantizo que en 1990 a hoy nunca ha caído en un Shabbat porque me tomé la molestia de revisar los últimos 32 años en un calendario. Porque cuando yo miré esto me llamó tanto la atención y fui y lo verifiqué. Y efectivamente, en los últimos 32 años, nunca ha caído en Shabbat. Por lo tanto, presumo que hacia atrás tampoco nunca ha caído. Los días que más han caído son miércoles, jueves, domingo y lunes. Los días en que mayor cae. Y hay otra peculiaridad. Es el mismo día en que cae Shavuot.
Si Shavuot cae un miércoles, Hoshana Rabbah cae miércoles. Si Shavuot cae domingo, Hoshana Rabbah cae domingo. Bueno, como les comentaba, nuestros sabios, ellos decían que esta era una alajá, Moshe Sinai, listo, y así se quedó. Y los rabinos permitieron que cuando el templo estaba en pie, las personas pudieran, sobre el primer día, utilizar el lulav. Ya expliqué el por qué hoy no lo hacemos. Ese ya es otro tema. Pero miren también algo interesante. En sí, Hoshana Rabbah es un día de juicio, como lo es Rosh Hashanah, como lo es Kippur. Hoshana Rabbah también es un día de juicio. ¿Pero de qué? Del agua. Y se puede tocar el shofar. Y aquí hay otro que se va a levantar ampollas. Y van a decir, Gilbert se volvió ultra reformista o se volvió hereje. ¿Cómo así que en Hoshana Rabbah podemos tocar shofar? Es más, y van a decir, solamente en la temporada desde Elul hasta Neilá se toca 101 veces, de resto no. No, señores. Hay comunidades que los hacen. ¿Y sabe quién los hace para que es todavía más paradójico? Muchas comunidades de Jabab. Ellos tocan shofar en Hoshana Rabbah. Entonces, amigos, no nos demos golpes de pecho ni nos rasguemos las vestiduras por muchos comentarios, muchas cosas. No. Y tiene razón, es un día de juicio y lo podemos tocar. Y ya tenemos la certeza que no nos cae en Shabbat. Pero, para que vea cómo es la vida, Rosh Hashanah nos cayó en Shabbat y no pudimos escuchar el shofar. ¿Por qué? Porque es Mutzei. Esa es la razón principal. Esa fue la razón por la cual no escuchamos nosotros shofar prácticamente este año, sino una sola vez. Uy, se me perdió. A ver, uy, amigos, qué pena. Me voy a tener que saltar porque me entretuve, pero voy a saltar a la parte que les comenté de la parte del concepto cabalístico que a mí me gustó. Y tiene dos componentes. Uno, nefasto. No creo ni un ápice. El otro, un concepto bonito. Y este es un concepto cabalístico a raíz del siglo XIV en adelante, donde la gente en Hoshana Rabbah se paraba y si no veía sombra era porque iba a morir. Era porque Dios ya había decretado la muerte en ese año. Hasta donde llegan las creencias populares. Y entonces comienzan a darle una serie de razones. Y dice lo que va que las puertas de las intenciones se están cerrando en ese momento, usted no alcanzó, por tanto, no. Y lo que nos dicen es que la sombra es la vestidura de la luz. O sea que la luz se viste con la sombra. No existe el momento de la luz sin la sombra. Y esta parte sí es la que me parece bonita.
que es, no existe luz sin cli, sin una vasija. Esta parte sí me parece a mí personalmente bonita. ¿Por qué? Porque para mí Dios es una luz espiritual. Y como, así como yo o cualquiera de ustedes van a tomarse en un vaso de agua y si el vaso está lleno, sucio, con grasa, con no sé qué más me puedo imaginar, ¿ustedes tomarían el vaso de agua? Claro que no, lo rechazan inmediatamente. Para decir, vea, este vaso está asqueroso, está sin lavar. ¿Quién sabe cuántos días está sin lavar este vaso y usted me va a servir agua pura ahí? Imposible. Lo mismo es mi vasija. ¿Y cuál es mi vasija? Mi cuerpo. Mi cuerpo es el que retiene mi Neshama. Y si yo quiero tener una luz divina, yo tengo que limpiar mi cuerpo. ¿Y cómo es que me enseñaron mis sabios a limpiar mi cuerpo? Con techuvá, con buenas acciones. Así es que yo limpio mi cuerpo. Eso es lo que nos está pidiendo Dios. Que para que tengamos un año lleno de paz y prosperidad y salud, tengamos nuestra vasija limpia para recibir sin ningún problema luz espiritual. De eso es lo que se trata. Eso es lo que yo quiero explicarles, estimados amigos. Tengo que limpiar primero, o tenemos que limpiar primero nuestros cuerpos para recibir la luz. Eso sí me parece un concepto muy, muy, muy bonito. Ahora, hay muchas costumbres. Hay en muchas partes del mundo que el Hasán o el rabino se ponga aquí la túnica blanca para ese día. También hay muchas comunidades que se quedan rezando toda la santa noche. En todo el Deuteronomio, se leen todo el libro de Salmos, pero vuelvo y repito, todos son costumbres cabalísticas. ¿Desde cuándo empieza? Después del año 1400 y pico para acá, que es cuando la cábala se riega. Y si hay algo, ¿y por qué? Para recibir, para reparar en un momento dado las imperfecciones de Sukkah, pero para recibir Shemini Atzeret y Shemini Atzeret, entonces aquí en este momento, ¿a qué se me asemeja? A Shavuot. ¿Y por qué? En Shavuot es un día después de un periodo de 7 semanas. Shemini Atzeret es una festividad después de nosotros haber habitado durante 7 días en la Sukkah. Esas son las simbologías, las reparaciones que hacemos en un momento dado. Es el tikún de la noche de Hoshana Rabbah. Como les había dicho, todos tenemos y sabemos por Jajamín que el rey David murió en un Shavuot. Y entonces Hoshana Rabbah también es un día de juicio. Y por eso también es que nos quedamos leyendo y estudiando Torah, Salmos y cualquier otro tipo de literatura judía. Es una noche totalmente de estudio, de verdad.
Y es la última oportunidad que le tenemos, que estamos pidiéndole a Dios que tenga compasión con nosotros, para que nos inscriba plenamente, sin ningún tachoncito, sin ningún problema para este año que estamos empezando. Y por último, es este otro concepto muy bonito, que es como si nos estuviéramos asemejando, como si estuviéramos en una estación de un tren. Normalmente en una estación de un tren se baja el conductor y dice, bueno, en 10, 20 segundos parte el tren. Lo dice con voz amable, pero con firmeza. Y efectivamente, a los 10 segundos o a los 20 segundos o al minuto, arranca el tren, esté quien esté. Hagamos de cuenta que para este Hoshana Rabbah, quien nos está diciendo que nos subamos en el tren de la vida es Akadosh Baruj Hu. Él nos está invitando, nos está diciendo, suban al tren de la vida, para que tengamos un año placentero y feliz, para que todos nosotros tengamos buenas bendiciones, paz, salud, alegría, muy buenos decretos para Am Israel y en especial para nuestra Keilah. Ya de esto hay una costumbre, y es que muchas personas guardan los ramitas de sauce que se utilizan en Hoshana Rabbah para quemar el jamés en Erev Pesach. Son costumbres que se utilizan, respetadas totalmente. Hoy las dejamos al frente del Ejal Akadosh o del Aarón Akadosh. Recordemos que Ejal Akadosh es la forma de referirse ellos al armario, cuando digo ellos son a los sefarditas. Ellos se dirigen al armario donde guardamos las Torot como Ejal. Los Ashkenazim usamos la palabra Aarón Akadosh, para que lo tengamos en cuenta en un momento específico. Una forma de saludarnos en este día es Pikah Tová, o sea, que tengamos una muy buena nota. Ya, amigos, me disculpan haberme pasado, pero es que les comento que estas festividades tienen tanto para comentar y para charlar que me pasé. Lo único que les deseo es que veamos concretados todos nuestros anhelos de paz y de fortalecimiento de la comunidad con alegría y abundancia. Amén. Amén. ¿Algún comentario, mis queridos y estimados amigos? Vamos a detener la presentación. ¿Listo? ¿Comentarios, amigos? ¿Pregunta? ¿Alguien? ¿Algún aporte en especial? ¿Qué pasa que los oigo tan callados? Gilbert, ¿es mañana los rezos? ¿Mañana es que son los rezos por toda la noche? Perdón, con todo el respeto, señora Amanda, no sé de qué rezo me estás hablando. De leer los salmos y toda la noche.